Bueno, hola a todos y todas. Esta es la clase ya número 10 y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es la industria farmacéutica y en particular la industria biofarmacéutica, o sea, la que utiliza biotecnología para generar sus productos. Antes que nada, vamos a definir lo que es la industria farmacéutica en general. La industria farmacéutica es la que desarrolla, produce y comercializa medicamentos o principios activos. Ahora vamos a ver la diferencia entre ambos. Con fines terapéuticos, ¿sí? O sea, drogas y medicamentos terminados. Tiene una cadena de valor muy, muy compleja que va desde la investigación básica para buscar moléculas nuevas, el desarrollo y la aprobación de esos medicamentos, de esos principios activos, este, y bueno, y la comercialización. Así que es una industria muy compleja y que además tiene un peso muy importante, tiene una relevancia muy grande en el sistema de salud, ¿sí? Sobre todo en los costos. Así que son jugadores muy, muy importantes del mercado que influyen en las políticas de salud de los países. Antes que nada, estas son definiciones básicas para que podamos hablar de farma. Después hay algunas definiciones adicionales. Pero básicamente hay que diferenciar la droga o el fármaco, que es cualquier sustancia química definida, biológicamente activa, o sea, que produce algo en el cuerpo. Por eso una droga puede ser una droga recreativa, puede ser el LSD es una droga, el ácido lisérgico, la cocaína son drogas, son fármacos, porque este, son químicos que generan una actividad biológica, un cambio a nivel biológico. Y luego tenemos principio activo, que es algo similar, ¿sí? En un medicamento el principio activo es la molécula que genera este efecto biológico, ¿sí? O sea, es una molécula, una mezcla de sustancias con un efecto farmacológico específico, ¿sí? Por ejemplo, el ácido acetil salicílico de la aspirina, ¿sí? Cuando hablamos de medicamento, cuando hablamos de medicamento, estamos hablando de este principio activo más otras moléculas que son necesarias para la mejor absorción, para la estabilidad, para la vehiculización del principio activo, ¿sí? Como puede ser el almidón en un comprimido, como puede ser algún polímero de encapsulación, puede ser la lactosa, ¿sí? Hay un montón de cosas que se conocen como excipientes, que son cosas no activas. Los excipientes más el principio activo me conforman el medicamento, ¿sí? O sea, la formulación final. Y la especialidad medicinal esto está legislado por la ley argentina, la especialidad medicinal es lo que conocemos como el nombre comercial, digamos, ¿sí? O sea, el medicamento industrializado con ciertas características medibles, uniformes, que pasa por un proceso de validación y que se me garantiza que tiene cierta composición y ciertas características y un responsable técnico y una empresa que lo comercializa. Así que lo podemos asociar al nombre comercial, ¿sí? Como si dijéramos la valla aspirina, ¿sí? Es la especialidad medicinal y el ácido acetil salicílico es el principio activo, ¿sí? Después la celulosa y algún otro excipiente que tiene la valla aspirina con todo eso conforman el medicamento. Después acá tenemos algunas definiciones adicionales que las voy a pasar muy rápido, pero pueden profundizar ahí porque les puse la definición. La prodroga es lo mismo, es como el fármaco, como la droga, pero la molécula por sí misma no genera ninguna actividad biológica. Solo la genera cuando se administra y el cuerpo la metaboliza, cambia la estructura química de esa prodroga y genera una droga activa, ¿sí? Entonces uno lo que consume es la prodroga. Luego de la metabolización se genera la droga final, la droga que tiene actividad biológica. Sí, a veces también también hay drogas que actúan también que son drogas y prodrogas, porque cuando se consumen tienen una actividad biológica, se metabolizan y tienen una actividad biológica parecida al metabolito. Así que
Sería algo parecido, ¿sí? Aunque no se defina como prodroga. Después, compuestos hits y compuestos líderes o lead compounds. Esto tiene que ver con el proceso de descubrimiento de drogas que vamos a ver en esta clase. Y son, para resumir un poquito, son compuestos que pueden tener alguna actividad biológica, o sea, que son candidatos para desarrollar drogas. Y el compuesto líder ya es de todos esos compuestos, de todos esos hits, el líder es como el mejorcito y es el que se modifica para mejorar sus propiedades y finalmente patentar una nueva molécula. ¿Sí? Lo vamos a ver. Drogas Me Too, esto es un fenómeno interesante del negocio farmacéutico porque son drogas. Droga Me Too es una droga que está en el mercado, que está probada su eficiencia, que funciona bien. Y lo que hace la industria farmacéutica es algún pequeño cambio o algo que es trivial, digamos, para generar una patente nueva y tener la exclusividad en el mercado de esa molécula. Eh, Siempre, por supuesto, esto se justifica desde el punto de vista científico, desde el punto de vista clínico, porque hay alguna mejora o alguna diferencia en la población que lo puede, que se lo pueda administrar. Siempre se argumenta alguna diferencia cualitativa o cuantitativa, pero bueno, es una estrategia como para generar patentes nuevas, ¿sí? O sea, está muy, depende del punto de vista que se lo vea. Hay que recordar que cuando uno aprueba un medicamento nuevo, uno tiene que probar ante la autoridad, generalmente ante la FDA, la FDA de Estados Unidos, que el medicamento el principio activo que nosotros estamos tratando de aprobar es mejor que lo que hay en el mercado o que tiene alguna diferencia. La idea es no llenar el mercado de moléculas diferentes para la misma actividad. ¿Sí? No, no está bien eso. Se trata de limitar, de acotar, o sea se tiene que justificar que si hay una molécula nueva, se va a lanzar una molécula nueva al mercado, es porque tiene alguna diferencia, ¿sí? No porque sí, porque le puse esto y quedaba más linda y ya está. Entonces ahí también hay una tensión o una complicación adicional con las drogas Me Too en la aprobación del mercado. Después me olvidé de ponerlo también el reposicionamiento de fármacos. El reposicionamiento de fármacos es cuando ya hay un fármaco que está aprobado en el mercado y lo que hacemos es buscarle o una formulación distinta o una indicación terapéutica distinta. O sea, cuando se aprueba un fármaco, se aprueba para una indicación terapéutica, ¿sí? O sea, para una patología, para una enfermedad. Entonces, a veces se puede usar esa droga para otra cosa. Entonces, tiene que pasar de nuevo a ensayos clínicos, que son más cortitos, obviamente, porque hay cosas como la toxicidad que ya están estudiadas, pero es algo que la industria farmacéutica hace todo el tiempo, tratar de buscar nuevas indicaciones terapéuticas o nuevas formulaciones. Eh, por ejemplo, puede ser que algún antiinflamatorio que es vía oral y se quiere hacer una formulación nebulizable, por ejemplo. Eh, o puede ser, bueno, el caso de la aspirina, tiene varias indicaciones como antifebril, como agregante plaquetario, ¿sí? Como analgésico. Entonces, cada una de esas indicaciones, cuando se encuentra una nueva indicación que puede ser explotada comercialmente, tiene que pasar de nuevo por una serie de ensayos clínicos este, que prueben que esa droga es buena para esa indicación. Pero son mucho más cortos porque se saltean varias fases y se saltean la investigación y desarrollo y qué sé yo. Entonces hay mucho esfuerzo de las farmacéuticas en tratar de buscar nuevos usos para drogas ya antiguas. ¿Sí? Y bueno, después medicamentos huérfanos son medicamentos para enfermedades que por un texto típico de Latinoamérica, por una cuestión comercial de demanda, mejor dicho, no se desarrollan. O sea, nadie invierte en programas de I+D para esas drogas. Caso típico son las enfermedades tropicales, como el Chagas, eh, la enfermedad del sueño, la leishmaniasis. Hay drogas muy, muy antiguas, de más de 50 años que pasaron ensayos clínicos muy laxos también por la época en la que salió al mercado, o ni pasaron ensayos clínicos, que son difíciles de administrar, que tienen efectos secundarios, son drogas problemáticas, y la farma no va a invertir en esas drogas porque no hay un nicho, no hay suficiente cantidad de gente que pague por esas drogas, ¿no? Entonces,
hay enfermedades, hay programas de desarrollo de drogas para enfermedades desatendidas y esos son los medicamentos huérfanos. ¿Sí? Hay programas de funding para esas drogas y hay algún interés del mundo en eso, no es que están totalmente desatendidas. Y bueno, necesidad médica insatisfecha es cuando comenzamos un programa de desarrollo de drogas, es el nicho, son condiciones o enfermedades para las cuales no existe un tratamiento o el tratamiento no es suficiente. ¿Sí? Entonces ahí se justifica el inicio de un programa de desarrollo de drogas cuando se identifica una necesidad médica insatisfecha. ¿Sí? Ahora sí, bueno, metemos un poco específicamente en la industria biotecnológica y en las diferencias, sobre todo. Habíamos visto cuando introducimos este tema que hay que saber diferenciar entre la industria farma, lo que se conoce como la farma, y la biológica, ¿sí? Porque tiene varias diferencias en el modelo de negocios que ahora vamos a ver. La principal diferencia viene desde sus orígenes. La industria farmacéutica sintetiza drogas, ¿sí? Sintetiza drogas como el ácido acetil salicílico, que paradójicamente muchas de esas drogas están inspiradas en la biología, porque el ácido acetil salicílico viene del ácido salicílico de la corteza de sauce. Pero bueno, es una molécula de síntesis, ¿sí? Que se sintetiza en un laboratorio. La amoxicilina es parecido porque es parecida a una penicilina, ¿no? Pero es de síntesis también, el antibiótico, la amoxicilina, lo mismo el ácido clavulánico, el enalapril, son moléculas muy típicas que todos nosotros hemos consumido probablemente en algún momento. Eh, Típicas moléculas de síntesis, moléculas sencillas con una acción bien definida, ¿sí? Y son las que hacen a la gran industria farmacéutica. Sí, ahí vemos marcas muy, muy reconocidas. La industria biotecnológica, bueno, es una trivialidad, pero desarrolla por biotecnología las drogas, ¿sí? O sea, fabrica proteínas a partir de células vivas, de organismos vivos. Pueden ser levaduras, pueden ser bacterias, pueden ser células CHO, ¿sí? En algunos casos pueden ser animales transgénicos incluso. Eh, y ahí tenemos algunos ejemplos. Bueno, el más clásico es la insulina o la somatropina, la hormona de crecimiento, la que le dieron a Messi por déficit de esta hormona. ¿Sí? Son típicas proteínas biotecnológicas que salieron al mercado, que era muy difícil de obtener porque se obtenían de fuentes naturales, no eran tan buenas, se obtenían de cerdo, por ejemplo. No eran tan buenas, eran difíciles de extraer en poca cantidad, qué sé yo, y vino a revolucionar el mercado farmacéutico que se pueden hacer primero en bacterias y luego tal vez en levaduras, depende el fabricante, sí, pero se hace de las dos formas. ¿Sí? Incluso hay desarrollos de insulina en leche de vaca y cosas muy raras, digamos. Em, Entonces, esta diferencia entre el origen del producto, si es de síntesis o de un organismo vivo, me va a dar una serie de diferencias en lo que es el modelo de negocios y el tipo de empresa. ¿Sí? Esto es importante saberlo en el marco de esta diplomatura. Bueno, la primera fila ya la dije, es la diferencia fundamental, disculpen repetir, pero es la diferencia que hay que machacar todo el tiempo, que uno usa organismos vivos, el otro productos de síntesis química. ¿Sí? Luego, las empresas biotecnológicas suelen ser pequeñas empresas, startups, o a veces desprendimientos de grandes empresas, startups con origen en estudiantes universitarios, o sea, son empresas chiquitas muy especializadas en un producto o en un nicho o en una indicación terapéutica cuando las Big Pharma, las compañías farmacéuticas, tienen portfolios muy diversificados, tienen un montón de líneas terapéuticas, digamos, fabrican fármacos para un montón de condiciones distintas, entonces están muy diversificadas, ¿sí? O sea, son de mayor riesgo las biotecnológicas. Durante el proceso de aprobación de un fármaco, son trámites distintos. O sea, en el fondo es muy parecido
el proceso de desarrollo de una molécula biológica o una molécula de síntesis, pero el trámite tiene algunas diferencias. Y una es una licencia, una BLA, una licencia, una aplicación de licencia para un biológico, y el otro es una aplicación para una nueva droga. ¿Sí? Y lo evalúan instituciones o centros distintos. ¿Sí? En general, la industria de biotecnología, siguiendo la misma línea, el desarrollo, el ciclo de desarrollo para un biológico es más difícil, más complicado que para una molécula de síntesis, ¿sí? Porque sobre todo no, uno de los aspectos es que la molécula biotecnológica la fabrica un organismo vivo, entonces tiene que pasar por un proceso de purificación mucho más fino, más costoso, que hay que probar que está bien hecho, eh, y eso me hace que sea más largo, más tiempo, me demande más tiempo y sea más costoso. ¿Sí? Así que el desarrollo de una droga biológica es más costoso. Después, como son empresas chicas con costo de desarrollo más alto, que tienen casi todo en desarrollo, no tienen medicamentos que hace 50 años se comercializan, sus ingresos son volátiles, ¿sí? Pueden tener ingresos muy, muy altos un año y pueden tener pérdidas muy grandes el otro y pueden quebrar de un día para otro, ¿sí? Son empresas volátiles, son startups. En cambio, la farmacéutica tiene una parte de innovación, pero la banca, las drogas posicionadas, o sea, toda la comercialización de drogas seguras, baratas de fabricar, que tienen todo el sistema montado para generar ingresos con eso, hace que como tengan ingresos estables, digamos. Eh, entonces son mucho más predecibles, menos volátiles y con ingresos más predecibles, ¿sí? De utilidades predecibles. Esto lo podemos ver porque muchas cotizan en la bolsa, así que podemos ver los balances. Después, ¿cuál es el gasto más grande o la inversión más grande que tiene una empresa de biotecnología? I más D, de investigación y desarrollo. Sí, van así. Si ven los pipelines de todas las biotecnológicas, en general tienen casi todo en investigación y desarrollo o en fases tempranas de análisis clínicos. Entonces, casi toda la inversión está ahí. En cambio, en la industria farmacéutica, si bien tiene inversión en I más D, por supuesto, grande, eh, buena parte del gasto se va en el marketing, en la manufactura, en ensayos clínicos y en procesos posteriores en la cadena de valor. Sí. El financiamiento, bueno, las biotecnologías, ahora vamos a ver algo de financiamiento, pero las biotecnológicas, nada, van a buscar inversores ángeles, rondas de financiamiento, fundraising, digamos, cuando las Big Pharma suelen cotizar en la bolsa, ¿sí? O sea, son de capital abierto, aunque ya vamos a ver, hay muchas biotecnologías que están en bolsa. Bueno, esto viene de lo mismo, tiene que salir a vender la idea, tiene que mostrar que tiene una idea de que tiene un valor, que puede ser un desarrollo rentable. Eso es lo más complicado a la hora de salir a buscar financiamiento. Sí, es el trabajo que tiene que hacer todo emprendedor en una empresa biotecnológica, pero depende de su subsistencia de esto, ¿sí? Y de hecho hay muchos proyectos con mucho potencial que nunca van a ver la luz porque no se supieron vender, porque no consiguieron el financiamiento, por la razón que sea. Sí, en cambio, en la industria farmacéutica, la misma empresa, como decía, con las ganancias que obtiene de otras unidades de negocios, puede financiar proyectos más innovadores y más arriesgados. Sí, hay otra cosa importante, y es el tema de los genéricos. ¿Sí? Para la industria farmacéutica de síntesis, hacer un genérico es muy barato. Cuando ya cayó la patente, yo voy, hago un genérico, tengo un par de estudios que me piden para salir al mercado con ese genérico y ya está. Y el costo es muchísimo más bajo que el medicamento de marca, digamos, de la empresa que lo desarrolló. Sí, en el orden del 80-90% más barato. Es un número muy grande y hay genéricos de lo que quieras, de síntesis, porque es una ruta sintética y punto. Con los biosimilares, biosimilar sería el equivalente al genérico para la industria biotecnológica. No hay tanto biosimilar. Tengo muchas más trabas regulatorias y mucho más, es más complicado que me aprueben un biosimilar. Se puede, o sea, se hace, pero necesito una inversión más grande y eso hace que no sea tan conveniente para el consumidor
comprar un biosimilar, ¿sí? O sea, el descuento está entre el 10 y el 40%, ¿sí? Cuando el otro es el 90%, vamos al doctor ahorro y conseguimos las cosas baratísimas, y en cambio para los biosimilares no es tanta la ganancia, ¿sí? Entonces, esto desincentiva un poco que haya mercado de biosimilares, aunque hay un montón, ¿sí? Y después, bueno, también tenemos el tema de la exclusividad de la FDA. Esto no es la patente, es otra cosa. Las patentes tienen que ver duran 20 años, tienen que ver con otra cosa. Esto es específico para fármacos. La FDA te da la exclusividad de generar una aplicación para una droga en el caso de las moléculas de síntesis solo por 5 años, ¿sí? Y 7 años si son enfermedades huérfanas, que veíamos antes la definición de enfermedad huérfana. Sin embargo, para los biológicos este tiempo se extiende a 12. ¿Por qué? Porque el proceso, el ciclo de desarrollo es más grande. Entonces es también un incentivo para que haya biológicos. Bueno, ahora pasando a la industria biotecnológica, ¿cuáles son los productos biofarmacéuticos? Bueno, básicamente tenemos tres grandes grupos. Primero, los anticuerpos monoclonales, sobre todo para el tratamiento de autoinmunes y para cánceres, para distintos tipos de cánceres. Acá tenemos Amgen, por ejemplo, o nuestro ejemplo local, Max Science. Luego tenemos los productos de origen biotecnológico, que son proteínas terapéuticas, como pueden ser la insulina, es un ejemplo típico, la hormona de crecimiento que ya vimos, uroquinasa, factor 8, factor activador de plasminógeno, etcétera. Muchas drogas que, por ejemplo, vimos que el primero que las empezó a fabricar fue Genentech, un spin-off de Roche. Pero bueno, acá en el mercado local tenemos, por ejemplo, a Biocidus, que fabrica varias de estas drogas, por no decir todas. Me parece que varias de esas estoy seguro. Y después tenemos las vacunas, ¿sí? Como tercer gran grupo, ¿sí? Que las vacunas, bueno, explotaron con el tema de la pandemia de COVID-19. Entonces ahí tenemos un ejemplo típico de empresa de biotecnología que es Moderna. Eh, Tenemos nuestro ejemplo local que es Synergium Biotech, y tenemos Medicago o Medicago, que fabrica, por ejemplo, vacunas para COVID en plantas, ¿sí? Usando como plataforma biotecnológica plantas. Así que son empresas 100% biotecnológicas. Y después tenemos otros productos que no son, todas estas cosas son recombinantes, obviamente, pero tenemos cosas que no son recombinantes, pero que tienen orígenes biológicos, entonces las puse ahí para que las tengamos en el radar, que son, por ejemplo, los hemoderivados, o sea, derivados de sangre con fines terapéuticos, como la albúmina sérica humana, la toxina botulínica, que se usa en cosmética, este, el Taxol, el paclitaxel, que es derivado de un árbol, que es un oncológico muy, muy utilizado. Y después, bueno, el caso de los antibióticos, que hoy en día la mayoría de los antibióticos son de síntesis o semisintéticos, pero bueno, tienen su origen natural, ¿sí? O sea, y todavía incluso se comercializan algunas penicilinas de origen natural, algunas tetraciclinas de origen natural. Cefalosporina ya no, pero bueno, las primeras fueron encontradas como les mostraba en la clase, por Borzu en Italia. También venían de origen natural. Entonces, bueno, es otro mercado biotecnológico que no es de ingeniería genética, pero que es para tenerlo en el radar. Y hay incluso algunos desarrollos de esas moléculas, como vienen de síntesis biológica. Alguna célula lo hizo, ¿no? Hay desarrollos para hacerlos recombinantes, ¿sí? Por ejemplo, la toxina botulínica, creo que en hongos, creo que se está desarrollando, o hay investigaciones en curso, por ejemplo. Entonces hay algunos nichos ahí para hacer desarrollos de esas moléculas en forma 100% biotecnológica. Bueno, y para terminar esta parte de la clase, quería meterme en algunos índices bursátiles biotecnológicos, ¿sí? Si bien yo les decía que el financiamiento venía mucho de rondas de inversión, de inversores ángeles, etcétera, o sea, bien, bien de startup.
en la industria biotecnológica y que la farma es la típica industria que se financia, que abre sus capitales, que se financia en la bolsa, existen tres índices biotecnológicos. Bueno, ¿qué es un índice bursátil? Un índice bursátil es es un conjunto de acciones, es un grupo de acciones que representa un sector. Por ejemplo, no sé, el S&P 500 representa las empresas industriales más grandes. El IBEX representa las empresas más importantes de España. Lo mismo acá el Merval, ¿sí? Son índices que representan un sector, una región, un mercado, etcétera, que son más o menos parecidas, entonces tienen un desempeño más o menos parecido. Y tenemos índices específicos para biotecnología. ¿Sí? Que los más importantes, los que les quería mostrar acá son tres. El más importante para mí es Nasdaq Biotech, pero también tenemos S&P Biotech y tenemos IceBio. Y tenemos ahí, bueno, ahí si quieren profundizar, ahí abajo puse el link. Eh, lo interesante es que si nosotros vemos el rendimiento, el comportamiento de estos índices, son índices que tienen una tendencia a comportarse mejor que la media en los últimos 10 años, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, eso, vamos a ver por ejemplo, sí, bueno, este es el Nasdaq Biotech, ¿sí? Lo tengo acá de 2015, más o menos 10 años al presente. Si nosotros vemos este gráfico, vemos acá un tremendo crecimiento cuando todo el mundo se iba al tacho, vemos una pendiente, un crecimiento muy acelerado, ¿sí? O sea, recuerda, esto es el índice de empresas biotecnológicas, ¿sí? Entonces vemos un crecimiento del precio muy rápido en poco tiempo. Sí, si vemos el tiempo, esta franja de tiempo, bueno, fíjense, marzo del 20 a septiembre del 21, sí, ahí como pico, como tope máximo del valor. Bueno, la pandemia, ¿no? Cuando todo se iba al tacho, las biotecnológicas explotaron. Obviamente, porque muchas de las que están acá son las que desarrollaron las vacunas, ¿sí? O las que tenían vacunas en ensayos clínicos, ¿sí? Fíjense el caso de Moderna, la, la empresa biotecnológica por definición. Vamos, caso de Moderna, miren lo que es esto. Fíjense lo que pasa. Si alguien compró acá y vendió acá, hizo unos buenos mangos. Fíjense hasta acá, fíjense que hasta acá había como había un techito, una especie de límite para el precio, es un precio por el cual ya se consideraba cara la acción, el índice de acciones, y esto se rompe en junio del 21, ¿sí? Que es cuando los ensayos clínicos dan favorables, y miren lo que el crecimiento que tiene. ¿Sí? O sea, si nosotros compramos la acción en diciembre del 2020 y la vendíamos en agosto del 21, teníamos un 315% de ganancia. Una locura. Sí, después como todo vuelve a la normalidad, sí, vuelve a la media. Fíjense que después esto vuelve a estar más o menos en lo que eran los valores pre-pandemia. Em, sí, o sea, antes del anuncio, esto es lo que se conoce en el mercado como overshooting, o sea, una reacción desmedida a la noticia de la vacuna, porque después esto vuelve a la normalidad. Fíjense, lo mismo pasa con el mismo índice, ¿no? O sea, nosotros acá vemos un crecimiento muy grande en el índice de biotecnológicas, pero si lo vemos a un poquito más de largo plazo, vemos que vuelve como un valor medio que está en ascenso, que siempre va para arriba, pero que es la misma pendiente que antes, ¿sí? No hay mucho cambio eso. ¿Sí? Entonces es más la noticia que el valor propio que tiene la empresa, no es que no es que van a explotar los ingresos y se va a ser multimillonario todo el mundo, sino es una reacción que aparece por la noticia y después todo vuelve más o menos a la normalidad. ¿Sí? Eh, bueno, y acá hay dos gráficos muy lindos.
el de la derecha sería los tres índices biotecnológicos comparados entre sí, entonces ahí vemos que el ICE es el que mejor rendimiento da. Habría que ver después ahí adentro qué empresas hay, porque muchas ahora vamos a hablar de eso, pero muchas que se hacen llamar biotecnológicas hacen fármacos de síntesis y viceversa. Y en el gráfico de la izquierda vemos que en el rendimiento anualizado a 10 años hay una tendencia leve o considerable de que los índices de biotecnológicas tengan mejores rendimiento que los de otras industrias en general. ¿Sí? Entonces, esto demuestra que es un sector que está en pleno crecimiento. ¿Sí? No es un sector que ya está estabilizado, digamos, que tiene un crecimiento sostenido alrededor de la media, sino que tiene potencial, ¿sí? Que está creciendo, que básicamente le están poniendo capital, ¿sí? Están invirtiendo en eso. Bueno, igual como les decía, yo acá les hice una división tajante entre biotecnológicas y industria farma, y en realidad los límites están difusos. O sea, ya sabemos que hay grandes farmacéuticas que tienen sus líneas, sus pipeline de drogas biotecnológicas. Pfizer tiene la vacuna de ARN famosísima, es un clásico ejemplo de Big Pharma. Johnson Johnson también tiene anticuerpos monoclonales, como ustekinumab, que es para la enfermedad de Crohn. Y también tenemos casos inversos, qué sé yo, tenemos Vertex Biotech, es una empresa que está en estos índices de biotecnológicas y que se define como una empresa de biotecnología, y el único medicamento que tiene en el mercado es un medicamento para la fibrosis quística. ¿Sí? Después tiene algunos desarrollos en fase 1, fase 2, pero lo que tiene en el mercado es para fibrosis quística y es un fármaco de síntesis típico, clásico. Y lo mismo Sage Therapeutics, otra empresa de biotecnología, entre comillas, que lo que tiene en el mercado es la suronorona, que es un antidepresivo para depresión postparto, es un medicamento psiquiátrico de síntesis, 100%. Entonces estos índices están, perdón, los casos de las empresas, o sea, es una guía, lo que le digo de diferencias, pero bueno, se mezclan, ¿sí? Se mezclan. Y además, para complicarla más, también sabemos que podemos hacer péptidos biotecnológicos, ¿sí? Como hormonas peptídicas, por ejemplo, en levaduras o en bacterias, o en otras plataformas biotecnológicas, pero también tenemos péptidos de síntesis. ¿Sí? O sea, hay péptidos que no se hacen en seres vivos, sino que se hacen por síntesis, pero es distinto a un ibuprofeno, una small molecule hecha por síntesis. ¿Sí? Entonces es otro mercado que está muy en crecimiento, y para hablar de eso le pedí que nos ilumine un poco a la doctora Camila Cerón, investigadora del CONICET y especialista en síntesis de péptidos de interés farmacéutico. Hola Camila, ¿cómo estás? Bueno, te quería preguntar qué me puedes decir sobre el mercado de péptidos como productos farmacéuticos, qué ventajas y desventajas tienen. Cuando uno piensa en la biología, la mayoría de las señales que se dan son a través de estructuras químicas y su reconocimiento por determinados receptores. La mayoría de estas estructuras se llaman proteínas, y aquellas secuencias más cortas, entre 5 o 20 aminoácidos, se llaman péptidos. Considerando esta base biológica, se sabe que se puede utilizar los péptidos como fármacos por su capacidad de interactuar con estos receptores. Entonces es un área de explotación más o menos actual, el uso de péptidos en farmacia. ¿Qué es un péptido? Un péptido es una cadena de aminoácidos unidos por uniones peptídicas y, como les decían, son de longitudes variables. Existen además variaciones químicas de estos péptidos que se llaman peptoides, y eso es porque se le puede introducir otro tipo de molécula que no sea un aminoácido. ¿Qué Bueno, diferencia hay entre los péptidos de síntesis y los péptidos producidos por biotecnología en células? como les iba a decir, hay microorganismos que son capaces de sintetizar estos péptidos,
pero tienen determinadas limitaciones. Por ejemplo, no es probable que puedan introducir un aminoácido modificado u otra estructura química, como les decía, para armar peptoides, mientras que la síntesis química, especialmente aquellas que se pueden hacer sobre una eh, resina, que se le llama en fase sólida, eh, se ancla el péptido a esa resina, se la enlonga y cualquier monómero diferente a un aminoácido, dependiendo de las reacciones químicas, puede ser introducido. También se puede ciclar y también se puede generar algún tipo de modificación en sus residuos. ¿Qué función tendría esto? Los péptidos cuando se quieren utilizar como fármacos tienen limitaciones, principalmente el tema de la farmacocinética. Como son estructuras parecidas o iguales a las que se producen dentro del cuerpo, tiene la posibilidad de ser digeridas por los ácidos fuertes del estómago y deben además atravesar todo lo que sería el sistema gástrico para llegar al intestino y ser absorbidos. En todos esos procesos pueden ser atacados por diferentes tipos de enzimas. Entonces, las modificaciones químicas que se le introducen lo que permite es aumentar la estabilidad y la vida media dentro del cuerpo. Además de que se puede mejorar la afinidad de ellos por estos receptores, el tiempo de permanencia en circulación para no ser eliminados por la orina, por el riñón. Eh, Dentro de los péptidos que comercialmente se utilizan, existen péptidos antimicrobianos o peptoides derivados de péptidos naturales. Existen, bueno, hormonas, en algunos casos se hacen por síntesis química y en otros casos se hacen por un microorganismo modificado. Y también existen como etiqueta unidos a determinada molécula que se quiere llegar a un receptor dado. Es interesante el mercado de los péptidos porque en el 2022 se llegó a alcanzar una venta de un mercado de 40.000 millones de dólares para ese año y se proyecta que entre el 2023 y el 2030 iba a haber un crecimiento de casi un 10%. Entonces es un área de interés en el cual cada vez se está invirtiendo más. Bueno, gracias Camila por el aporte. Eh, para resumir, esta es la primera parte de la clase. Para resumirlo, eh, tenemos la definición de industria farmacéutica como los que investigan, desarrollan, producen y comercializan medicamentos y principios activos. Recuerden bien la diferencia entre principio activo y medicamento. Son empresas clave en el sector de salud, sobre todo por los costos y tenemos que saber diferenciar la farma tradicional del sector biotecnológico, ¿sí? Y qué productos fabrica cada uno. La diferencia viene de una base científico-tecnológica, que es la forma de producirlo, pero esto me impacta mucho en los modelos de negocios. Entonces está bueno conocer cada uno de los modelos de negocios. ¿Sí? Y lo que producen las biotech son básicamente anticuerpos monoclonales, vacunas biotecnológicas y proteínas terapéuticas, ¿sí? Como la insulina, hormona de crecimiento, etcétera. Después vimos que había índices bursátiles especializados en empresas de biotecnología. Esto es bueno saberlo, este, para ver cómo se comportan estas empresas, cuánto interés generan en inversores. Y también estos límites, después de separarlo, los vuelvo a juntar, porque vemos que se desdibujan un poco los límites de la farma y la biotech. Una se lo de la otra se lo de una. Se mezclan mucho porque tienen, en definitiva, la misma finalidad. O sea, tienen muchas cosas en común en el modelo de negocios. Y después también está el mundo de los péptidos sintéticos, que es para tenerlo en el radar, que es un mercado interesante. La semana que viene vamos a ver específicamente lo que es, cómo es el proceso de desarrollo de un fármaco, de descubrimiento, optimización y desarrollo, incluyendo los ensayos preclínicos, clínicos y la salida, el patentamiento y la salida al mercado. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene.